Bueno, pues hoy quiero contarles una palabra muy especial y yo quiero que puedan tener sus oídos muy abiertos, su corazón expectante, que no seré yo, es la palabra de Dios y es a Él al que van a recibir, amén. Y yo le he puesto por título, es necesario. Diga conmigo, es necesario. ¿A cuántos de ustedes les gustan las inyecciones? Pero son necesarias, ¿cierto? Entonces, cuando vino todo lo del COVID, ahí sí todos corríamos a andar buscando la inyección, aunque nos diera calentura después, aunque todo eso es necesaria. Y hay unas cosas que la Biblia nos enseña que son necesarias para nuestra vida, aunque no nos gusten. Pero diga conmigo, es necesario. Amén. Entonces, esta palabra o esta frase de es necesario es un verbo impersonal del presente. ¿Qué quiere decir? Que no es yo, es necesario, tú, es necesario, sino que es un verbo que es presente, que no cambia. O sea, no es fue necesario, es necesario. Y así viene en la Biblia. Entonces, a veces es necesario pasar o hacer pasar por alguna circunstancia que no nos gusta o abandonar algo que nos gusta porque es necesario para lo que Dios tiene para nosotros. ¿Les ha pasado algo así? Díganme amén. Tal vez esta palabra no tenga mucho sentido para muchos de ustedes, pero para algunos otros sí. Hay un tesoro en la Biblia que cada vez que usted escuche ahora la frase de es necesario, se va a recordar. ¿Por qué? Porque a veces estos pequeños detalles los pasamos por alto en la palabra de Dios y todos buscamos las promesas súper guau para mi casa, para mi familia, para la iglesia, y está bien, pero hay cosas que tenemos que hacer que son necesarias para que esas promesas lleguen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en la palabra de Dios dice es necesario, significa que es imprescindible, obligatorio, conveniente, recuérdense esas palabras, preciso, que algo deba de acontecer para que se pueda dar lo que está por venir. Pero ojo, si usted y yo nos pasamos estas advertencias de es necesario y queremos darle la vuelta o esquivarlo o ignorarlo, entonces lo único que va a pasar es que se va a retrasar eso que ha de venir. ¿Sí me explico? Ahora, le estoy dando esta introducción para que me pueda comprender. Según el diccionario de la Real Academia Española, necesario es algo forzoso o inevitablemente que ha de ser o de suceder, que es indispensable para un fin. Pero no solamente tenemos una definición de la Academia Española, también en el Nuevo Testamento, en el original, en el griego, esta palabra de necesario es dei, que significa lo que debe de suceder, que es imperativo que pase, ¿ok? Entonces, ¿qué es necesario según lo que dice la Biblia? ¿Están listos? Vamos a Juan 3. Y habla de un personaje que no es de mis favoritos, pero me ha enseñado mucho. Es Nicodemo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? ¿Qué le tuvieron que decir a Nicodemo? Y le dice aquí en Juan 3:7, no te maravilles, dice Jesús, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Familia, y en este año, vez tras vez, se nos recordó que es necesario, que tal vez en algunas cosas, algunos de nosotros no habíamos nacido de nuevo.
Y para comprender todo lo demás y todo lo que se nos ha estado hablando y que nos ensanchemos y no se nos salga la palabra, es necesario recordar que debemos nacer de nuevo. Así, si tú le quieres dar una promesa, una palabra a alguien, se le va a filtrar, se le va a escapar, porque no ha nacido de nuevo y no va a comprender, como orábamos en el tiempo de la alabanza, no va a comprender las cosas espirituales porque no está alineado a lo espiritual. Entonces, lo primero que necesitamos recordar que la Biblia nos dice es que es necesario, no es si quieres, no es si tienes ganas, no es si te gustaría nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Ahora recordemos que Nicodemo era uno de los meros, que sabía la palabra, que la predicaba, etcétera. Y entonces Jesús lo confronta con esto porque él pensaba que había una transformación interna. Y cuando Jesús le dice, no te maravilles, no te saques de onda de lo que te estoy diciendo. O sea, eso es para nosotros también que llevamos tiempo en la iglesia y que sirves incluso. No te maravilles si Jesús se te presenta y te dice, hey, no has nacido de nuevo, no vas a ensancharte para el 2024 si no naces de nuevo. Entonces, este Nicodemo pensó que estaba transformado, pero había una apariencia. Como dijeran por allá en Veracruz, daba el gatazo de que era cristiano. Y entonces esta apariencia externa no sirve, no nos sirve. Debe de haber una transformación de que somos salvos. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. El segundo era necesario, está en Juan 16, 7. Ese todos se lo deben de saber, aunque no den la cita, pero ahorita cuando lo lean van a decir, ya me lo sabía. Pero yo os digo la verdad, os conviene, acuérdense que del griego dei es conveniente, pero significa es necesario, es imperativo que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces, familia, es necesario nacer de nuevo, porque entonces vamos a recibir al Espíritu Santo, que Él nos va a ayudar a hacer las cosas que son necesarias. ¿Tiene sentido ahora? Entonces no puede venir el Espíritu Santo y rogar si no he nacido de nuevo. Entonces cuando viene el Espíritu Santo, no solo será el Consolador, será el Paracletos, el que te va a estar ayudando, el que te va a guiar en el camino, el que te va a alumbrar. Y entonces es necesario. Y es necesario, tuvo que irse Jesús, era necesario dejar a sus discípulos, dejar el ministerio, dejar todo lo que estaba, toda la gloria que estaba recibiendo en la tierra. Era necesario, no porque le conveniera a él, o sí le convenía. Tal vez ha de haber dicho, pues ya me cansé de estar aquí batallando con tanta gente, mejor el Espíritu Santo que los convenza. O sea, no era para conveniencia de él, era necesario que él se fuera, pero iba a venir otro. Y entonces se dan cuenta cómo esta parte importante de lo que es necesario no se parece a lo que yo necesito. El tercer necesario está en Hebreos 11, 6. Quien me lo diga se gana un dulce para este frío. Muy bien, hermana, ya ven. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, pero léalo ahí en su Biblia, ahí está. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, el autor de Hebreos no dice porque es difícil, sin fe es difícil, no, es imposible. Y esta es la fe más básica. Al venir a la alabanza, al tener el tiempo preparado para estar con Dios, bueno, voy a ir a la iglesia porque lo voy a buscar,
voy a ir a la iglesia porque voy a adorarlo, o sea, no me basta con adorarlo en mi casa, no me basta con adorarlo yo solita o con mi esposo, con su familia, o sea, no nos basta. Y venimos entre todos a buscar a Dios, pero debemos de venir como que, lo voy a encontrar, porque dice que es galardonador. Entonces, esta fe básica debemos de creer que Él está y es así como se revelará a quien lo busca. ¿Cuántos han venido al tiempo de la alabanza y venimos con un problemón, para nosotros, problemón? Y luego en la alabanza Dios te revela, a ver, tranquila, tranquilo, eso es lo que tienes que hacer. Y uno espera un toque súper eléctrico, pero a veces solamente te susurra, hey, estoy contigo, tranquila, tranquilo, te amo. Y se soluciona el problemón, ¿no? O al menos te da paz para ser sabia en cómo hacer las cosas. Pero vean qué importante lo que dice un teólogo que se llamaba Newell, dice, estos dos elementos parecen muy simples, pero hay ¿cuántos cristianos profesantes, aquí hay cristianos profesantes? Actúan como si Dios no viviera. ¿Y cuántos otros, a pesar de que lo buscan, no esperan de Él como recompensador? Qué fuerte. Entonces, yo no puedo no haber nacido de nuevo y entender la fe, porque la fe es un fruto que da Él. Ok. Entonces, ahora, después de que ya voy agarrando el hilo de lo que es necesario en mi vida espiritual, viene otro asunto que es importante en nosotros, que está en Lucas 18:1. Lucas 18:1. Y aquí está hablando Jesús, y me encanta porque la mayoría de lo que está diciendo aquí de es necesario, lo dice Jesús. Y entonces también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad o sobre lo que es necesario de orar siempre y no desmayar. Ahora, la oración todos sabemos, ya como buenos cristianos, la adoración, la oración, todo eso es como parte de nuestro estuche, es como parte ya de nuestros conceptos básicos. ¿Están de acuerdo? Pero ahora no podemos solamente tenerlo como, bueno, pues necesito orar, ya sé, lo tengo que hacer, porque si no, no hay respuestas, porque lo que dice Mateo 6 de orar al Padre que está en el cielo y etcétera, y todas las bendiciones que se desatan por la oración, pero no precisamente solo habla de la oración para que me dé o para recibir. Hay una oración que es la base de todo nuestro ser. Y hay un libro que se llama El secreto del lugar secreto. ¿Alguien lo ha leído? Y habla acerca de esto de entra, cierra la puerta, el secreto de cerrar la puerta, el secreto de decir sí y el secreto de la oración. Y en esta parte habla del Salmo 91, y decía el autor que este Salmo 91, que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo. Y entonces decía que no debería de ser para todo creyente, sino para aquellos que corren al lugar secreto. Y le cambia un poco ahí y dice, el que habita bajo el lugar secreto del Altísimo. Y entonces hay muchos que solamente vamos ahí en emergencia. Corremos al Salmo 91 cuando tenemos a alguien enfermo, cuando se nos apretó el problema, cuando agrandó la circunstancia. Y ese es el salmo preferido de todos. Pero hay muchos que solamente estamos ahí de paso, como los camiones que tienen un destino, pero eso nada más va de paso. Pero el que mora en el lugar secreto empieza a descubrir secretos del cielo y cosas que tal vez para algunos son insignificantes, a ti te sostienen en los momentos más difíciles, te sostienen cuando todo se mueve
y nada ni nadie te puede consolar, esos secretos son los que te sostienen. Y ese lugar, en el lugar del secreto es la oración. Y dice Tesalonicenses, orar sin cesar. Y entonces a veces, sí o no, sí nos cansamos. Sí se cansa orar y da hambre, sí o no, da hambre, cuando uno ora mucho da hambre. Ese es un secreto que nunca hemos descubierto, pero se desgasta, pero esto es necesario. Y lo que a mí me llama la atención es que cuando ya llegué hasta este punto, ¿se recuerdan que nos decía nuestro pastor de las cosas que empezamos a ver en el tiempo del congreso, de estos últimos tiempos? De lo que hicimos, ¿qué pusimos en práctica con más intensidad? ¿Y qué más? La lectura de la palabra. Y cuando llegaba yo a este punto y decía, pues no es nada nuevo, o sea, no es nada nuevo, solamente lo único nuevo que cambió es que me hizo ver el Señor que es imperativo que lo hiciera y que lo siguiera haciendo. No es como que, ay, bueno, ya pasó el 2022, 2023, bueno, ya voy a cambiar otro tipo de oración. No. O sea, ¿cuántos tienen más de una Biblia? Y en diferente versión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una renovación de la palabra en nuestro ser, pero cuando uno tiene hambre, cuando uno ha cultivado la oración. Y ahora, ¿cómo usted cree que podemos hacer esto de orar sin desmayar? ¿Cómo puedes hacer? O sea, porque si tú lo piensas lógicamente, orar y desmayar, yo me imagino a un hámster que está en la rueda, así que está orando y orando y orando y sin desmayarse, pero llega un punto en que se tira y el hámster sale volando. Pero ¿cómo podemos hacer eso sin que nos pase eso como al hámster? ¿Quién es lo que nos va a sostener? O sea, sí, pero el Espíritu Santo te lo revela. ¿A través de qué? No es como que te va a dar, dice la Biblia que el Espíritu Santo te recordará todas las cosas. ¿Cuáles todas cosas? La palabra. El orar sin cesar debe de ser, no vas a desmayar cuando la palabra está en ti. Cuando la palabra la tienes en la mente, en la boca, en el corazón y pegada en un montón de papelitos por todas partes, no va a ser que desmayemos. Y no fácilmente alguien te va a tumbar. Y digo alguien por alguna circunstancia, persona o cosa que se le parezca. No fácilmente, pero es la palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, aquí viene algo que a nadie ni a mí nos va a gustar, pero es necesario. Y está en Hechos 5. Es el número 5, está en Hechos 14. Hechos 14, 22. Y está hablando aquí Pablo de Bernabé, que regresaron de un viaje misionero, que fueron a animar, a levantar los ánimos de los discípulos nuevos. Y entonces dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, ¿a cuánto les gusta que los exhorte? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué? Pero más fuerte, entremos en el reino de Dios. O sea, ¿cuántas veces habían dicho, ay sí Señor, es necesario que me pases por una tribulación? Lo necesito, me es necesario, imperativo. Pero ¿se recuerdan cuando en el Congreso vino Tania, cuando vino la predicadora Tania y nos decía lo que ella descubrió en el secreto del desierto?
aquí hay un regalo que el Señor nos da de las tribulaciones. Es necesario. Y así como las inyecciones que no nos gustan, pero son necesarias, yo quiero que cierre un tantito sus ojos, pero ciérrenlos en verdad, no como los niños. Y recuerde qué tribulación pasó en este año, que no lo entendió, no se la esperaba, no la quería. ¿Qué tribulación pasó, pero que era necesario? Y tenía un propósito, no el sufrimiento en sí, sino así como dice la palabra que Pablo y Bernabé fueron a exhortarles porque eran necesarias las tribulaciones preparan o ejercitan nuestro corazón de discípulo. Y tal vez no lo vemos. Ya puede abrirlos. Tal vez no lo vemos así, que forjó mi corazón de discípula para resistir, para seguir madurando, porque esa tribulación tal vez nos hizo mostrar también nuestras debilidades, en donde no estábamos bien firmes, en donde tal vez hubo desobediencia, no hubo oración, no hubo palabra, no había guía del Espíritu, y esa tribulación nos revolcó. Pero entonces esa tribulación es necesaria para lo que viene. Como iglesia tenemos la palabra ahora por parte de la dirección de los pastores, ensanchamiento. Pero familia, si no pudo sobrepasar esta tribulación, y ya estamos a unos pocos días, entonces se le va a juntar, porque no soy profeta ni nada, pero van a venir más, porque queremos seguir madurando, amén. Queremos seguir creciendo, queremos seguir alcanzando toda esa gloria que descubrimos aquí en este tiempo, y no se puede quedar hasta ahí. Entonces las tribulaciones son necesarias para eso, para forjarnos, para sacar a la luz todo aquello que el Señor necesita seguir obrando en nuestras vidas. Y aquí Pablo y Bernabé no lo pueden poner en la Biblia tal cual, pero fue y echó fuera el espíritu de la víctima. ¿Cuántos con las tribulaciones, las pruebas, nos hacemos las víctimas? Ay, pobrecito de mí. No, nadie me entiende lo que estoy pasando. No, si supieran cómo fue la cosa. Pero el Señor dice, o sea, a mí no me importa cómo estás viendo, yo sé lo que tengo que hacer contigo para que lo que viene lo puedas sostener. Porque el Señor no le va a dar cosas grandes a personas que todavía no maduramos. No somos dignos de confianza. Y para eso son las tribulaciones. Muchos pensamos que las tribulaciones son contraproducentes para nuestra vida cristiana, que nos detienen, que nos limitan, cuando estamos en tribulación no queremos ni adorar, nos sentimos mal. Pero entonces ahí es cuando viene el Espíritu Santo de que es necesario, y entonces infunde aliento en nosotros, y cuando venimos todos tristones, el fuego del de junto y el fuego de la alabanza, el fuego de la palabra que hay aquí, nos vuelve a encender, y entonces cambia nuestra perspectiva y ya no nos hacemos la víctima, aunque a veces sí lo podamos ser realmente. Pero a veces el Señor quiere que veamos más allá de eso, que no nos refugiemos en eso. Cuando logramos entender el propósito de la tribulación, entonces sí, nuestra adoración cambia. ¿A poco no? Cuando dijimos, pues decía mi abuela, si el problema tiene solución, ¿para qué te agobias? Y si no tiene, ¿para qué te agobias? Entonces, cuando vemos que la tribulación
tiene que pasar porque es necesario, pues ya entonces, Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer, rápido ya. Ya quiero salir de esto. Y entonces nuestra adoración cambia y esta también es necesaria. Dice Juan 4:24. Los de la alabanza se lo deben de saber. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario. Entonces, no solamente venimos a adorar porque es para Dios, sino es necesario, es imperativo, es preciso, es conveniente que lo hagamos. Entonces, hay veces que solo adoramos en nuestros sentidos, en nuestras emociones, y está bien, porque Dios es nuestro Padre. Y todavía no tengo la fortuna de tener niños que corran a chillar conmigo, pero hay niños que están cerca de mí y cuando corren a chillar y te están contando, pero y se les salen las lágrimas así, ya saben, ¿no? Y entonces cuando no sabes ni qué decir, ¿qué le haces al niño? Lo abrazas, lo animas y es nuestro Padre. Cuando le adoramos no debemos de perder de vista que es nuestro Padre. Y sí, aunque adoremos con nuestra emoción, con nuestros sentidos, pero dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, hay un tip que cuando a veces que nuestra emoción nos gana y ya se nos escurre, todavía dan el primer ya tenemos aquí, cuando ya no sabemos ni qué decir porque ya se lo dijimos una noche anterior, la noche anterior de la anterior, ¿qué es como debemos hacer en el espíritu? ¿Cómo le podemos adorar en el espíritu? En lenguas. Y entonces ya no habla nuestra alma. Y entonces vuelvo a esto otro punto en que necesitamos al nacer de nuevo una manifestación del Espíritu que es el hablar en lenguas, porque es una evidencia y ahí sí nos conviene, ¿ok? Entonces, hay una parte que es muy importante después de la tribulación, cuando ya entiendes que la tribulación es necesaria, que lo debes de pasar, que cambia tu manera de adorar, que es necesario aún en la tribulación adorar con entendimiento, con la palabra, con el Espíritu. Hay otra cosa que también provoca la tribulación y que es necesario hacerlo, que se llama humillación y está en Juan 3:30. Juan 3:30. Y habla aquí de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y Juan el Bautista nos empieza con esta sola frase a enseñar un montón de cosas sobre un corazón humilde. Porque a veces cuando es necesario, ya sabes que la prueba viene y que la debes de pasar o resistir, hay veces que nuestro corazón se endurece aún más y decir, porque a mí, y nuestros ojitos se empiezan a desviar y decir, ¿por qué no aquel que ni sirve? ¿Por qué me toca a mí que estoy en casi todos los ministerios? ¿Por qué? Y entonces empieza, cuando el Señor te sopla esta palabra y te dice, es necesario, y es necesario que tú mengues. Hay veces que no nos gusta menguar, y no hablo que nos pisoteen. Hay otra porción de la palabra que está en Pedro y que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido
no cuando nosotros queramos. Y es importante que aprendamos de las cosas. No vamos a recordar las cosas pasadas porque dice el Señor que son todas hechas nuevas, pero tampoco las voy a olvidar a lo tonto, porque si no las voy a volver a repetir y me va a ir peor. ¿Están de acuerdo? Pero es necesario que tengamos un corazón humilde y de reconocer nuestros errores, horrores, pecados y todo lo demás que nos hace levantarnos la cabeza como si nosotros fuésemos los importantes, cuando es el Señor el que se debe de levantar, cuando es Jesús el que se debe de volver más visible y conocido. Y esto nos ayuda a la tribulación y la prueba, a que tú digas: soy chiquito, necesito a Dios, como lo que cantábamos al final. No puedo, reconozco que mi capacidad intelectual no me da, aunque soy muy capaz, pero me rebasa. Y aquí es donde necesito que tú crezcas en mí, que no me vean a mí, que te vean a ti, y reconocer eso en el secreto. Entonces viene cuando el Señor te levanta a su debido tiempo. Y todo eso que tú y yo sembramos en lo secreto, que es necesario hacerlo, eso que tú siembras no es una cosecha visible instantánea, pero a su tiempo Él te exaltará. Y entonces te cae el 20 y dices: era necesario menguar mi voluntad. ¿A cuánto les gusta menguar su voluntad? Amén. Que te dicen no, ok, menguar mi voluntad. Que te dicen hazlo a pesar de que tú no quieras, menguar mi voluntad. Y yo creo que a muchos de nosotros este año nos sirvió para mucho esto. Saber que si no nos menguamos, no nos va a usar, porque la gloria es de Él. Entonces, no es que nos lleve a, órale, para que yo me levante. No, es una actitud del corazón de, si alguien te está ayudando, ok, lo voy a aceptar. Si alguien te está animando, esas son las cosas pequeñas que no nos damos cuenta y son enviados del Señor. Y es necesario. Y el Señor nos debe recordar esta noche qué áreas de nuestras vidas debemos de humillar, que son necesarias ya, antes de que se acabe el año, ya menguarlas, porque miren, si este de la tribulación estuvo fuerte, agárrese para este que está en Mateo 18:7. Mateo 18:7. Es necesario el tropiezo. Diga conmigo amén. Es necesario el tropiezo. Y esto es para ver quién es genuino y quién no. Dice Mateo 18:7: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El primer ay es de una compasión. El Señor sabe que estamos en un mundo caído, lleno de pecado, que nos va a querer hacer caer constantemente, con todo, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que comemos, con todo. Él lo sabe. Y el otro ay es de una advertencia para aquel que hace tropezar a alguien, literal, que le ponga el pie. Pero esto nos enseña a que dos cosas:
Uno, que el Señor en su providencia divina, Él sabe tus debilidades, tu talón de Aquiles. Él sabe con lo que batallamos cada uno, Él lo sabe. O sea, no lo podemos esconderle nada. Dios no puede ser burlado, Él lo sabe. Aunque nuestros pastores no lo sepan, ni nuestros papás, ni el esposo, la esposa, etcétera, Dios lo sabe. Y con eso tenemos. Y Él sabe aún los anhelos de nuestro corazón, los deseos aún pecaminosos de nuestro corazón. Pero ¿qué cree? No los va a quitar, no los va a quitar de ahí, porque Él necesita que en esos tropiezos, ¿cuántos se han tropezado uno mismo con sus propios pies? ¿Sí? A mí sí me ha pasado. Y entonces Él deja esas cosas en nuestro corazón para que en ese caminar, en esos tropiezos, tú aprendas de tus propios caminos. Pero en esa misericordia, sabe que es necesario. Sabe que es necesario que lo hagas para que tú te levantes, para que tú busques, para que tú vuelvas a la fuente. No lo hace para verte mal, para burlarse de ti. No lo hace, tiene un propósito, tiene un propósito. Y este pasaje también habla de aquel que provoca tropiezo, no solamente que te hace caer en pecado, no solamente habla de eso, pero te habla a que dice que Él los va a llamar, Él tomará, Él va a tratar con ellos, Él va a tratar con ellos, no tú. No tú. Y esta es una parte en donde nos enseña a que en este pasaje, en el otro de ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo, es decir, suéltalo, suelta el enojo, suelta la amargura que alguien te hizo por un tropiezo, suéltalo. El Señor va a tratar con él. El Señor te está diciendo que Él guarda de tu vida, que Él te sostiene. Y hay de aquel, pero hay de aquel que tal vez podamos ser nosotros, que seamos de tropiezo para alguien. Pero nos dice que es necesario los tropiezos. Cuando los niños empiezan a caminar, es necesario que se caigan y aprendan de los raspones. No pasa nada. Y esto nos enseña el Señor, es necesario. Y hay otra cosa que es necesaria, últimas dos. Todas estas son necesarias para nuestra vida, el Señor nos lo demanda, pero hay cosas que son necesarias que Él demanda para su casa. Y a mí me da mucho gusto que hayan podido venir y decir, voy a disponer este tiempo porque son los asuntos del Padre. Y hay una oración que yo escuchaba cuando era más chiquita de servidores que decían, Señor, yo me encargo de tus asuntos y tú encárgate de mis asuntos. Y eso me gustaba mucho y siempre lo traigo en la mente. Y ahí en la parte donde está en Lucas 2:49 está Jesús y le dice, ¿por qué me buscan? ¿No saben que qué? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y si usted viene a la iglesia, es porque en los negocios de su Padre le es necesario estar. Debe de saber qué es lo que viene para su casa. Si el pastor empieza a decir, viene en el nuevo año, nos vamos a ensanchar, vienen proyectos, usted debe de ser parte, debe de estar aquí. Es necesario que usted esté para que también no se salga de esa cobertura, no se salga de todo lo que viene en este 2024. Y entonces habla de otro, en Mateo 23:23 habla de los diezmos y las ofrendas que son necesarias.
dice este pasaje: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y en el comino, y dejáis lo más importante de la ley, justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y el diezmo es un asunto de la casa del Padre, y es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Y muchos no somos entendidos en este asunto, pero todos estos necesarios son importantes para nuestra vida, familia, para lo que viene en este nuevo año. Quisiéramos tener una bola mágica que nos dijera qué viene, pero la Biblia es clara. Si ya pasamos una pandemia, no sé qué año venga, pero van a venir más. Van a venir mucho más cosas, y es necesario que estemos preparados. Es necesario que no bajemos la guardia, que no apaguemos el fuego en nuestro corazón. Como decía el pastor, no porque ya se va a acabar el año, voy a iniciar con nuevas fuerzas. No, este mismo fuego se debe de ir alzando para el siguiente. No es como que viene un nuevo Espíritu Santo, no es como que viene una nueva presencia, una nueva gloria. Eso ya está establecido. Él es en el 1900, en el 2000 y en el 2024 va a ser el mismo. Él no va a cambiar, pero es necesario que usted y yo sí cambiemos nuestra manera de pensar ahora. ¿Qué cosas son necesarias que tengo que establecer como fundamento principal en mi casa, en mi familia, en mi propia vida, de alcanzar? Y cuando Jesús estaba con sus discípulos, al final de sus días, Él les predicaba de su muerte. Y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra, muera y resucite. Es necesario. Y entonces los discípulos ni la multitud no lo entendían, ni les querían escuchar eso, porque no era bonito, pero era necesario. Y entonces tal vez, y con esto quiero cerrar, tal vez en este año hubo pérdidas, como pasó en Jesús. Fue desechado. Hubo muerte espiritual en alguna área de su vida. Pero hay una buena noticia. Es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús iba a resucitar. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, entonces viene esa resurrección en nuestra vida. Y la Biblia dice en Corintios que si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, en vana sería nuestra fe. Y eso es un final de un buen comienzo, porque ahora recordamos que Jesús nació y recordamos todo lo que tiene que pasar. Y como ya no sabemos la historia, decimos: bueno, pues lo tenía que pasar, era el plan de Dios. Pero Él dijo en una oración: Señor, y ni le dijo Señor, le dijo: Padre, si puedes pasar esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad. ¿Y el Señor la pasó? No. ¿Por qué? Porque era necesario. Y tal vez usted en esta noche pueda decir: Señor, antes de que termine el año, porfa, hazme esto. Y tal vez no le conteste como quisiera, pero recuerde que Él ya vio lo que viene, ya vio la obra terminada, ya sabe lo que está por delante. Y hoy te dice en esta noche: es necesario que lo pases. Oh, Riababa Shere Karabrama Siria Rarama Koyara. Hombrama Shere Karabria Maya Sayereya.
Om Brahma Kabarama Siri Brahma Koro Bromo Kiri Abrahma Haya. Om Brahma Shere Brahma Kiri Arara Brahma Haya. Om Brahma Shere Brahma. O Prabhu Kura Bama Si Brahma Mahanderira Brahma Yarara Braya. O Brahma Kara Brahma Kiri Arara Brahma Sheyara. Señor, yo sé que lo que harás en la casa Nuevo Amanecer, toda limpieza, toda depuración será necesaria, Señor, para alcanzar aquello glorioso que viene. Y hay una promesa, porque nuestra fe no es vana, porque tú resucitaste y tú vives, y tú nos dices, es necesario que lo pases, pero no lo harás solo, sola. Yo estaré contigo. Recuérdanos, Señor, este tiempo. Trae a memoria las cosas que no nos agradan en la vida, pero que tu palabra dice que es necesario que lo pasemos. Recuérdanos, Señor, las cosas que tenemos que hacer aunque no nos guste, pero que es necesario. Aún lo que tenemos que dejar de hacer, lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que renunciar a nuestra voluntad, porque es necesario. Oh, Rekara Brahma Shara Brahma Hayeri Probo Sotora Brahma Kiri Brahmaya. Hombre Mama Hayaram Brahmaya Shiri Kreba Haya. No significa, Señor, que seremos unos robots que no sentimos y que todo lo vamos a entender, Señor, pero nos arrojamos a ti, a tus brazos, y te decimos, Señor, lo que tengas que hacer en mi vida, lo que tengas que hacer en mi corazón, hazlo, porque es necesario para lo que tú ya planeaste para mi vida. No quiero esquivarlo, no quiero darle la vuelta. Quiero llegar hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Porque no se pone de pie y empieza a decirle al Espíritu Santo: amado, te necesito para este tiempo. No quiero bajar la guardia.